Hola, hola, gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Sonic 3 sin spoilers. Similar a como lo hizo al inicio de Sonic Adventure 2, en esta entrega el erizo azul se lanza desde un helicóptero, solo que esta vez lo hace acompañado de Tails y Knuckles. En inglés, Shadow tiene la voz de Keanu Reeves, y lo paradójico de la situación es que precisamente Sonic en la primera película demostró ser fan del famoso actor cuando estaba viendo Speed. ¡Keanu! ¡Eres un tesoro nacional! Justo antes de enfrentarse a Knuckles, Shadow hace una pose similar a una de sus representaciones en el juego de Sonic the Hedgehog del 2006. Porque si eres Shadow, siempre hay tiempo para posar con estilo. En Sonic 2, Knuckles se robó el show demostrando su fuerza, logrando detener el Spin Dash de Sonic con una sola mano y dejando claro que un apretón suyo es básicamente un test de resistencia para cualquier hueso. ¡Solo a mí se me ocurre darle la mano! Pero ahora en Sonic 3, para mostrar lo poderoso que es Shadow, vemos como ahora este último es quien le tuerce la mano a Knuckles, haciéndolo gritar como si le hubieran quitado la última de sus uvas. Vemos algunas de las habilidades y accesorios icónicos de Shadow, como su teletransportación, los Air Shoes que lo hacen desplazarse como si el suelo fuera opcional, y por supuesto su motocicleta, porque caminar es para los mortales. ¿Y qué sería de Shadow sin un arma para completar su estética de antihéroe rudo? Esta vez llevando lo que parece ser una pistola láser, y a pesar de que no sea un arma de fuego real como en los videojuegos, sin duda al verlo sigue dando esa vibra de no te metas con él. La patada que Shadow le da a Knuckles se asemeja a la legendaria patada que le dio Vegeta a Cell en su segunda forma. Y lo más increíble es que en el doblaje latino, Shadow cuenta con la voz de René García, el mismísimo Vegeta. ¡Qué pintoresco grupito! ¡El gran Vegeta! Al fin tendré mi venganza. Hay una escena donde Shadow realiza un épico deslizamiento con su moto. Esta toma es un homenaje clarísimo a la icónica escena de la película Akira, la cual ha sido referenciada en una gran cantidad de medios. Si prestan atención al logo de esta tercera entrega, notarán un detalle que lo hace muy especial. En la parte superior están las púas de Sonic, mientras que en la inferior están las de Shadow, formando una especie de yin yang erizo, inspirándose en el logo de Sonic Adventure 2, el juego donde Shadow hizo su primera aparición. Se llega a ver un vehículo mecanizado con forma de cangrejo, tratándose de un guiño a los Badniks cangrejo que han atormentado a Sonic desde los primeros juegos. En la primera película, Jim Carrey físicamente no se parecía tanto a la representación de Eggman que conocemos, aunque poco a poco su personaje fue adquiriendo más características que lo acercaban a dicha representación, como el bigote, la calva y el traje rojo, pero algo faltaba, unos kilos de más. Y finalmente en esta tercera entrega, Eggman luce su barriga característica. Sonic, como parte del trato que hace con Robotnik, le entrega una de sus púas cargadas de energía, y como era de esperarse, este no puede resistir la tentación de saborearla y sentir la descarga, recordando a las dos películas anteriores donde también lo vimos hacerlo. Jim Carrey comentó que le tomó 1 año y medio dejarse crecer el cabello al punto del que vemos en la película. Además, el corte que le hacen en la peli es completamente real. El propio Jim fue quien le pidió al actor que interpreta a Roca que él mismo le cortara el cabello frente a las cámaras. Cuando Robotnik aparece en el tráiler por primera vez, notamos que lleva unas gafas con cristales rojos, pero no son unas cualquiera, son las mismas que usó durante su tiempo en el planeta champiñón. Incluso siguen agrietadas, pero luego cuando cambia de atuendo, las gafas que usa son de color verde, las mismas que usó en la segunda película después de absorber la Esmeralda Maestra. En el tráiler vemos como Shadow termina rodeado por algunos agentes armados, en una forma que recuerda a cuando Sonic terminó rodeado por los soldados de Gon en Sonic Adventure 2. Al pelear con los soldados de Gon, Shadow da una bella patada a uno de ellos y se teletransporta, recordando a la escena de la intro del videojuego de Shadow, incluso el ángulo de la cámara es el mismo. En un momento se revela que Knuckles tiene miedo a los fantasmas, siendo el que más asustó al ver una película sobre un fantasma amistoso. Do you remember what happened last movie night? Y es que a pesar de ser un personaje fuerte y serio, Knuckles ha demostrado en distintos medios que las situaciones paranormales lo ponen nervioso. I'm not scared. I'm considerate. You know, of children.
Llegamos a ver un restaurante temático llamado Chao Garden, en referencia al lugar que se ha visto en diversos juegos de Sonic, o incluso en la serie de Sonic X, siendo el hogar de esas adorables criaturas llamadas Chao, quienes son referenciadas aquí de esta manera. Una niña confunde a Tails con Detective Pikachu, lo que provoca la burla de Knuckles y un evidente disgusto de Tails. ¡Es cierto! ¡Parece un Pokémon! ¡Pica, pica! Aunque cómicamente el Colita sí llegó a ser detective en el videojuego de Murder of Sonic the Hedgehog, donde trata de resolver quién llevó a Sonic con San Pedro. Volviendo a lo de Pikachu, es interesante esta mención porque implica que Nintendo existe en el universo cinematográfico de Sonic. Claro que esto ya se nos había insinuado en la serie de Knuckles, donde se vio a una niña jugando con una Nintendo Switch. En los juegos, Gerald Robotnik, el abuelo de Eggman, digamos que fue desconectado del server mucho antes de los eventos de Sonic Adventure 2. Sin embargo, aquí en la película el personaje está vivito y coleando. Más viejo y en persona. Se podría decir que en esta película vuelven al país de origen de la franquicia de Sonic, específicamente su capital, Tokio. Y por supuesto el marketing japonés aprovechó esto para llamar a la película Sonic X Shadow Mission Tokyo. Sí, como si fuera una de las pelis de Rápidos y Furiosos. Ya desde el tráiler podemos apreciar algunos guiños musicales a los juegos de Sonic. Por ejemplo, ¿recuerdan el tema de Green Hill Zone? Este se puede apreciar con un tono más cinematográfico en una parte del tráiler. También parece que llegamos a escuchar el legendario tema de Live and Learn del Sonic Adventure 2. Y hay varias más, pero esas se apreciarán mejor en la peli. En el 2022, cuando salió la segunda película, Jim Carrey anunció que se retiraba de la actuación y, según sus propias palabras, solo volvería si Los Ángeles le traían un guión escrito con tinta dorada. Básicamente algo tan bueno que le hiciera decir esto es cine. Aunque recientemente le preguntaron sobre eso y confesó que había exagerado con esas palabras. Y que además compró muchas cosas y francamente necesita el dinero. Sea cierto o no, el punto es que aceptó regresar. Y esta vez no solo como Eggman, sino que hace un doble papel interpretando a Gerald Robotnik. I was doing twice the work for the same pay. ¿What? Para todo aquel que conozca la historia de origen de Shadow y su conexión con María, sabrá que esta posiblemente sea la película con el tono más oscuro de la saga. Algunos incluso llegaron a pensar que podría ser clasificada como PG-13 debido al tema que toca. Pero no es el caso. La película seguirá teniendo la misma clasificación PG de sus antecesoras, por lo que los fans de Sonic de cualquier edad podrán ver sin problema cómo desviven a una niña. El mismo día que se anunció esta tercera entrega, también se anunció la serie de Knuckles, ambas siendo estrenadas en 2024, por lo que en un mismo año tuvimos Sonic 3 y Knuckles, funcionando como una manera de homenajear al juego con el mismo nombre. Al final de algunos de los avances se nos muestra a Sonic y Shadow saltando uno frente al otro, en una manera que sin duda recuerda a la intro de Sonic Adventure 2. En los juegos, ninguno de los miembros del Team Sonic conoció a Gerald Robotnik en persona, por lo que esta tercera entrega presenta la primera vez que dicha interacción ocurre entre estos personajes. ¿Ahora son dos cabezas de huevo? El doble de villanos, el doble de diversión. En el Sonic Adventure 2 se presentó el Cañón Eclipse, un artefacto sumamente poderoso que destruyó parcialmente la luna, y en esta tercera entrega cinematográfica se adaptó de forma similar, donde vemos como el rayo es capaz de rebanar la luna como si fuera queso. Nos van a odiar los de Google Maps. Si bien en los trailers se ha querido mantener la sorpresa de cuál será el próximo personaje del universo de Sonic que nos presentarán, algunos fans han señalado que Maddie podría estar dando pistas sobre eso. Y es que supuestamente en las películas anteriores, el color de su ropa presagiaba el nuevo personaje que se revelaría en la escena postcréditos. Por ejemplo, en la primera película la llegamos a ver vestida de amarillo, el color de Tails. Y en la segunda la llegamos a ver vestida de negro y rojo, el color de Shadow. Y ahora en esta tercera entrega vemos que llega a usar ropa rosa, el color de Amy. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y aunque esta teoría puede sonar algo loca, hay algo seguro, y es que este universo nos tiene preparadas más sorpresas, ya sea con Amy o con algún otro personaje.
Sonic 3 y la película de Mufasa cuentan con la misma fecha de estreno, por lo que claramente competirán por la atención de la audiencia. Y a manera de burla, Pat Casey, el guionista de las películas de Sonic, bromeó diciendo: en la naturaleza, el único depredador natural del león es el erizo, jugando con la idea de que a la tercera entrega de Sonic le irá mejor que a la peli de Disney, sumando otra víctima para el erizo, aunque quién sabe. Y es que, siendo honestos, las dos pelis anteriores de Sonic tampoco es que hayan recaudado una gran barbaridad, mientras que el remake anterior del Rey León sí que fue un tremendo éxito en taquilla. Así que, ¿lograrán repetir lo mismo con Mufasa? Pronto lo averiguaremos. Jeff Fowler, quien ha sido el director de esta trilogía de películas, confesó que uno de sus primeros trabajos en la industria de los efectos visuales fue animar a Shadow en la introducción del juego lanzado en el 2005. Y ahora, casi 2 décadas después, Fowler tiene el honor de ser quien lleva al personaje a la pantalla grande. Por lo que para Fowler esta tercera película resulta muy especial, ya que lo que alguna vez fue un trabajo de animación para un videojuego, hoy se ha transformado en una oportunidad de dar vida a Shadow en una escala mucho mayor, uniendo en los cines a generaciones de fans y reviviendo el amor por este icónico personaje. Esto se acaba ahora. Si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like. Agradezco a los miembros que han apoyado al canal y esto es todo. Hasta luego. ¿Qué pintor es Cucurpito?